Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que no son menos dramáticos que la última vez que nos vimos por estos medios, pero que ciertamente tienen un énfasis que no por reiterado desgasta el valor de los conceptos. Para variar, vamos a tener que ser, con el mayor gusto y con la mayor justicia, amplificadores de un orador que hoy se presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 69ª sesión. 128 naciones. Las Naciones Unidas surgen primero como la Sociedad de las Naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Se va perfeccionando como organismo representativo de todo el planeta, de una manera u otra. Pero además surge con una pata coja, porque las grandes potencias que salieron vencedoras de la Segunda Guerra Mundial se reservaron, no es que iban a dejar que aquello fuera democrático, ¿no? Cada país, cada delegación un voto. Se reservaron un organismo, el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad tiene que aprobar determinadas resoluciones que voten los 128 representados en la Asamblea General. Es decir, es como si fuera aquellos consejos de ancianos de la antigüedad con derecho de veto a lo que los jóvenes rebeldes puedan decidir. Y aquel Consejo de Seguridad quedó formado por 15 miembros. 10 rotativos, muy democrático, pero 5 permanentes. ¿Quiénes se reservaron el derecho de miembros permanentes? Y ya verán por qué la importancia de esto, para los que no lo saben. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, los grandes de la ganadores, a veces en una ley y una plegaria, de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, la Unión Soviética. No se podía dejar fuera. Puso cantidad de muertos para ganar la Segunda Guerra Mundial. Tampoco se limitaba aquí la cosa, pero luego aparece una potencia emergente imparable, como lo es la China de hoy, y decide: tienen que ser miembros de las Naciones Unidas. Y yo, sí, pero no voy a entrar así como así. Si un país como el nuestro entra a las Naciones Unidas, quiero un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Y se lo tuvieron que dar. Ahora, ¿por qué es importante ser un miembro permanente? Porque todo lo que decide la Asamblea de 128 países se vuelve pajita seca, estrujada entre los dedos, o agua que se va entre los dedos, si ustedes quieren, cuando, por más justa que sea la resolución, un miembro, solo uno, de los del Consejo Permanente, del Consejo de Seguridad, que tiene derecho de veto, diga: esa resolución no me gusta. Y se lleva por delante, con una levantadita de mano, la voluntad de N números de países. Así funciona eso, un poco piramidal, ¿no? Entonces hoy, a eso y a otras cosas hacía referencia el discurso contundente, hay que decirlo, amplio en los temas, y que además llevaba una honesta autocrítica sobre este organismo y sobre la realidad del planeta. Eso fue el discurso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que habló de la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad, que habló de la necesidad de que las regiones, para decirlo en coloquial venezolano, ninguneadas por las grandes potencias, tengan representaciones equitativas, que habló además de la necesidad de que las comisiones actúen de acuerdo a los fines con que fue creada la organización. Ahora, esto va más allá de lo que pueda salir de un simple comentario. Habló de la necesidad de mejorar incluso la Secretaría General, cambio de estructuras, mejorar el funcionamiento de la Asamblea General, tener mejor representación de las regiones, mejor representación de los países del tercer mundo, y que no haya esa imposición permanente debido a los mecanismos con que se creó este organismo después de la Segunda Guerra Mundial y adaptados a la Guerra Fría, en detrimento de aquellos países emergentes. Fue mucho y bueno lo que se dijo. Se dijo con espontaneidad, sin necesidad de mucha preparación, mucho teleprompter, salía del corazón. Y ciertamente, para alguien que ha estado, como quienes habla, 25 años acreditado como corresponsal jefe ante las Naciones Unidas, uno se aburre de ver
tanta repetición de lugares comunes. Hoy no pasó eso. Hoy sentí un mensaje auténtico y me enorgullece como venezolano que haya venido nuestro presidente. Me enorgullece como miembro de la patria grande latinoamericana y caribeña. Y ese discurso vamos a reiterarlo nosotros, porque merece ser difundido en dossier y porque si no lo ven aquí, difícilmente lo van a ver a través de las agencias internacionales. Porque mucho de lo que dijo eran verdades de tal peso que nos gustaban mucho. Así que nos vamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 69ª oportunidad. En el momento, el secretario general no estaba la actuante en la cadena de mando, le dan la bienvenida y así fue como sucedió. A acudir a la palestra y al protocolo a acompañarlo. On behalf of the General Assembly, En lugar del secretario general, esto es así. Siempre un primer mandatario aparece por la izquierda, se sienta en ese sillón protocolar, espera que se le nombre y se le invite a usar el podio. Algunos hicieron lo posible, y esto es habitual en la ONU. Cuando no le gustan ciertos poderes, tratan de presionar para que no todos estén presentes. Pero se cumplió el protocolo y se cumplió el mensaje a cabalidad. Presidenta, queridos hermanos y hermanas de los distintos gobiernos representados en nuestra Organización de Naciones Unidas. En primer lugar, siendo la primera vez que asisto en mi calidad de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quiero agradecer a la Asamblea General de Naciones Unidas, a todos sus gobiernos, a los distintos organismos del sistema de Naciones Unidas, por el homenaje sentido que de manera simultánea se rindió en la sede de la ONU de Nueva York, de Ginebra y otros lugares del mundo, al comandante Hugo Chávez, extraordinario ser humano que siempre levantó las banderas de la causa de la paz, de la igualdad, del respeto a nuestros pueblos. Es lo primero que quiero transmitir sentidamente a nombre del pueblo de Venezuela y recordarlo, invocarlo en su espíritu libertario, antiimperialista, de justicia. Queridos representantes de los gobiernos del mundo, se ha debatido durante varias décadas la necesidad de refundar la Organización de Naciones Unidas. Lo recordaban en sus discursos los presidentes que han precedido mi palabra. Y en la mañana lo recordaban de manera muy sentida la presidenta Dilma Rousseff, la presidenta Cristina Fernández, el presidente Evo Morales, entre otros presidentes de nuestra América. La necesidad de hacer un proceso de reorientación, de ajuste y reajuste de todo el sistema de Naciones Unidas. Son 70 años que cumple este sistema, de creado después de finalizada la llamada Segunda Guerra Mundial, la segunda guerra que hubo en Europa y en algunos lugares del mundo entre 1940 y 1945. La Carta de Naciones Unidas realmente es uno de los poemas más hermosos que podemos leer. Se ha convertido realmente en un instrumento echado de lado, olvidado, que es violado de manera permanente en sus objetivos fundamentales. Las Naciones Unidas es una experiencia histórica de la humanidad que viene a marcar un hito. Nunca antes, la humanidad tuvo un centro de reunión para los asuntos de la paz, de la vida, para tramitar las soluciones a los conflictos. Nunca antes, en 7000 años de civilización conocida,
Si revisamos la historia de la humanidad, es la historia de los imperios y la lucha perenne por repartirse las riquezas y los territorios del mundo. Solamente es con la creación de este sistema en 1945 cuando se ve a lo lejos, viendo al futuro, una luz allá al final de un túnel largo de batallas, de guerras y de conflictos mundiales. Nosotros reivindicamos la vigencia de Naciones Unidas por encima de cualquier crítica que se pueda hacer. Y sobre esa reivindicación y la importancia humana de que esta organización exista, es que nosotros insistimos en la necesidad de una transformación profunda. Como dijera el comandante Hugo Chávez, en varias oportunidades, aquí mismo, en sus célebres discursos para defender las causas humanas, hace falta una refundación democrática y profunda del sistema de Naciones Unidas. Hace falta democratizar, como lo dije el presidente Jacob Zuma de Sudáfrica, nuestra hermana Sudáfrica, nuestra hermana África. Hace falta refundar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ampliar. Hoy por hoy el protagonismo de las regiones es muy distinto al que existía en 1945, es otro mundo. Si Naciones Unidas nació para poder procesar los temas de la reconstrucción posguerra y los temas de los conflictos que fueran surgiendo, hoy Naciones Unidas tiene que adaptarse a un mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, con nuevos actores en el mundo, con países y regiones emergentes que tienen voz propia, pensamiento propio, aspiraciones de ser respetados en este mundo. Naciones Unidas tiene que adaptar sus organismos y someterse a la soberanía general de los pueblos del mundo que claman porque su voz tenga peso y sea respetada y se escuche, como lo hemos visto en los discursos del día de hoy que arranca esta 69 sesión de la Asamblea General. Igualmente creemos en la necesidad de fortalecer la Secretaría General, como se ha hablado tantas veces, el peso político, institucional de la Secretaría General que nos represente a todos. Una Secretaría General que sepa escuchar a todos y que busque fórmulas de paz y de solución de conflictos en el mundo. Igualmente creemos en la necesidad de reconfigurar el sistema de funcionamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas, democratizarlo, darle un papel protagónico y permitir que este gran debate que se da en esta instancia de la Asamblea General pueda siempre llegar a buen puerto en los grandes temas del mundo. Por eso creemos en la necesidad de construir una nueva organización de Naciones Unidas para la paz, para el nuevo mundo, para un mundo multipolar, donde no haya imperios que se quieran imponer y volver a los tiempos del mundo unipolar. Es una urgencia para el mundo. Más allá de lo que piensen los funcionarios o no, de los gobiernos aquí representados, tenemos ya otro mundo donde todos queremos hablar, pensar y decidir el destino en paz de nuestros países. Hay un nuevo regionalismo que ha surgido. Ya para allá en la década de los finales de los 40 y 50 surgió la Unión Europea, una experiencia de nuevo regionalismo de Europa, que es muy halagada y admirada por muchos en el mundo. Ya por allá en la década de los 70, 80 surgió la Unión Africana, extraordinario sistema de organización de nuestra hermana África para tratar los asuntos del desarrollo, de la vida, de una de las más martirizadas regiones del mundo, nuestra madre África. Ahora, en el inicio de este siglo XXI, América Latina ha tomado su parte. Ha surgido en nuestra América Latina nuevas organizaciones. Nos disponemos el 14 de diciembre a conmemorar en La Habana, Cuba,
heroica isla de nuestra patria grande, los 10 años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, que modestamente ha venido ocupando un papel importante en la construcción de un nuevo modelo social, económico, en la defensa de las grandes causas como la del cambio climático, por ejemplo. 10 años ya cumple. Es una joven que empieza ya a despuntar para el resto del siglo XXI. Igualmente Petrocaribe, hermanos de Petrocaribe presentes, 18 estados. Uno de los proyectos, pido excusas si pueda sonar inmodesto esta expresión, pero Petrocaribe es uno de los proyectos que dibuja mejor lo que puede ser un nuevo mundo de paz, de justicia, de solidaridad, de cooperación, de complementariedad. Petrocaribe, sobre todo se lo digo a los poderosos del mundo, a los que manejan el capital, a los que manejan el poder económico. Otro mundo es posible, lo estamos demostrando en nuestra América. El surgimiento de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el nuevo regionalismo del sur, fundada el 17 de abril del año 2007, con la participación del nuevo liderazgo de América Latina. Allí estaba nuestro comandante Hugo Chávez, 17 de abril 2007. UNASUR ya es un bloque muy interesante y muy importante, que comienza a articularse con el resto del mundo que surge. Recientemente hubo una reunión muy interesante e importante para el resto de los años que están de esta década, entre la organización de los BRICS. BRICS, hay que nombrarlo aquí, los BRICS, la esperanza para el desarrollo con nuevos mecanismos en el mundo, los BRICS y UNASUR en Brasilia. Y decidimos compartir experiencias entre el anunciado Banco de los BRICS y el creado Banco del Sur, la nueva arquitectura financiera de este mundo que tiene que ir surgiendo del nuevo regionalismo. Igualmente la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, queridos hermanos de América Latina y el Caribe, que nació el 2 y 3 de diciembre del año 2011 allá en Caracas y se ha ido consolidando en las cumbres de Santiago de Chile, de La Habana y ahora de San José de Costa Rica en enero próximo. Un nuevo regionalismo, y América Latina se incorpora con optimismo en el nuevo regionalismo, y en base a esa experiencia van surgiendo formas para ir al establecimiento de una hoja de ruta para la refundación de la Organización de Naciones Unidas. Que no quede en el aire, que no caiga al vacío de esta sala, aquí en Nueva York, el clamor general de ir a una refundación de la Organización de Naciones Unidas. Busquemos los caminos, busquemos construir una hoja de ruta común de la humanidad, así lo necesitamos, para afrontar las grandes causas que nos toca afrontar. Señora Presidenta, la Organización de Naciones Unidas, de manera consuetudinaria durante 22 años, ha votado con una asistencia récord por una causa que es la causa hoy, no solamente de nuestra América, sino es la causa de los gobiernos y pueblos de este mundo. Y se trata del rechazo al bloqueo económico contra nuestra hermana República de Cuba. Anacronismo de la Guerra Fría, como dijera aquí un presidente que recién habló hace unos minutos, creo que el presidente de Estonia, hablaba de los anacronismos de la Guerra Fría y los sistemas de persecución económica para imponer regímenes políticos, someter pueblos. Nosotros queremos ratificar la República Bolivariana. Daño le ha hecho al pueblo de Cuba durante 50 años. Presidente Barack Obama, ¿cuándo va a llegar la oportunidad de que usted pase a la historia y levante de una vez y por todas el bloqueo criminal, económico y la persecución que hay contra nuestra hermana Cuba? Igualmente, nuevas causas se suman a la lucha actual de nuestra región, asumidas de manera unitaria. Quiero reconocer como un gran avance
la decisión tomada por esta organización, por esta Asamblea General, hace 2 semanas, de apoyo a la República Argentina, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su lucha contra los mecanismos de saqueo financiero a través de los fondos buitres. Nosotros queremos aportar todo nuestro mejor esfuerzo para que esta Asamblea General, de acuerdo a la propuesta del G77 más China, logre en un tiempo prudencial y con la más alta eficacia y calidad posible redactar un documento que se transforme en un documento de obligatorio cumplimiento para las naciones representadas en esta organización, para defendernos, sobre todo los países pobres del mundo, a los países del sur, contra las pretensiones de crear fondos buitres, para apoderarse, saquear nuestras economías, pero además para imponernos condiciones de funcionamiento económico, político, institucional. Muy peligroso el surgimiento de estos mecanismos llamados fondos buitres. Y nosotros le ratificamos a nuestra hermana República Argentina toda la solidaridad del pueblo venezolano. Y me atrevo a decir, toda la solidaridad del pueblo, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y avancemos en esa histórica decisión por 124 votos que se decidió precisamente hace una semana. También Venezuela suma su palabra, como lo hicimos en la cumbre de La Habana, en la CELAC, porque la Organización de Naciones Unidas apoye de manera más cálida, cercana, si se pudiera decir, y haga valer las decisiones que obligan a los Estados Unidos de Norteamérica a pasar a ejecutar un plan de descolonización de Puerto Rico. Puerto Rico ya ha sido decidido por la comunidad de estados latinoamericanos invitarlos a incorporarse, porque Puerto Rico es Caribe, es América Latina, Puerto Rico es nuestro. Y levanto nuestra voz para que suene en este recinto de Naciones Unidas por la liberación de un hombre que seguramente muchos de ustedes escucharán por primera vez. Presidente Jacob Zuma de Sudáfrica nos habló de Madiba, el gran Madiba, Nelson Mandela, olvidado por décadas por muchos de los que ahora tratan de reivindicarlo como que Madiba fuera representante de sus causas. ¿Está bien? ¿Está bien? Nelson Mandela es la representación de la calidad humana, de la capacidad de resistencia que tienen los pueblos para lograr sus objetivos de justicia, de democracia, de paz. Por eso yo quiero traer el nombre de un hombre que tiene ya casi 35 años preso, sometido a vejámenes, él y su familia. Un hombre como nosotros, de América Latina, de nuestro Caribe, un puertorriqueño. Se trata de Oscar López Rivera, el preso más antiguo, el preso político más antiguo que hoy por hoy en el mundo, y está en cárceles de los Estados Unidos, y nosotros exigimos su inmediata liberación. Oscar López Rivera, su único delito, su único pecado, luchar por la independencia de su patria, defender su bandera hermosa de una estrella de dignidad de nuestra hermana Puerto Rico. Así que son causas de nuestro tiempo histórico. Venezuela, ustedes saben, estamos haciendo una revolución popular, democrática, que empezó con un proceso constituyente impecable. Por primera vez en la historia de nuestra patria, la Constitución de la República fue debatida con un pueblo y fue aprobada por referéndum con la participación de la soberanía y el voto del pueblo venezolano. 1999. Y de allí en adelante se ha desarrollado un proceso de liberación social, política, de superación de la pobreza. Nos vamos a citar en el año 2015 a ver la agenda post-2015, el cumplimiento de los objetivos del milenio. Yo les puedo decir, en nuestra patria venezolana, en la Venezuela bolivariana de nuestro comandante Chávez, afortunadamente, luego de un gran esfuerzo
Venezuela ha logrado prácticamente todos los objetivos del milenio. Hemos logrado un estado de escolarización que pasa el 90% en todos los niveles de educación pública, gratuita, de calidad, desde el nivel primario, secundario, universitario. Hemos bajado la tasa de desempleo que estuvo por encima del 20% hace 15 años, a 5.5% al cierre del año pasado, desempleo. Hemos cambiado las curvas y de un 60% de empleo precario, hoy tenemos un 60% de empleo protegido por la seguridad social y por remuneración justa y estabilidad laboral. Pudiera yo pasar aquí horas refiriéndome al avance de los objetivos de milenio. Venezuela ha asumido el rescate de su riqueza petrolera. ¿Saben ustedes que Venezuela posee certificado la reserva petrolera más grande de este planeta, allá en el Orinoco, hermosos campos del Orinoco? Allí nosotros tenemos la reserva más grande petrolera y por primera vez en 90 años el petróleo venezolano ha sido recuperado como recurso natural, palanca del desarrollo económico y social de nuestra patria. Bueno, Venezuela ha tenido que soportar un acoso permanente, una conspiración permanente de las fuerzas imperiales y de fuerzas aliadas al imperio estadounidense, que ha pretendido una y otra vez socavar la democracia. Fueron responsables del golpe de Estado contra el comandante Chávez y luego de su partida física, el 5 de marzo del año 2013, estas fuerzas han retomado su ritmo de acción para dañar a nuestro país. Yo digo desde aquí y agradezco la solidaridad de los gobiernos del mundo, de los pueblos del mundo, con la Venezuela que lucha, con la Venezuela que resiste. No pudieron con el comandante Chávez, no podrán con nosotros, y Venezuela va a seguir su camino, su rumbo de democracia, de revolución, de independencia, de dignidad, con voz propia frente al mundo. Señora Presidenta, grandes problemas están siendo enfrentados hoy por hoy. Uno, como ustedes saben, quizás la más grande amenaza es el virus que ha surgido de la fiebre hemorrágica, el ébola. Si este mundo y nuestro sistema de Naciones Unidas tuviera un poco más de racionalidad humana, estaríamos todos en este momento concentrados, en vez de estar mandando drones, misiles y bombas para destruir al pueblo de Gaza o para bombardear a los pueblos de Irak y de Siria. Deberíamos estar concentrados en aportar nuestro esfuerzo para enfrentar esa amenaza real. Escuché al presidente de Chad anunciar que han decidido aportar $2 millones al fondo creado por el ébola, para la investigación, para el trabajo. La República Bolivariana de Venezuela se suma decididamente con un aporte de $5 millones para todos los fondos que se están creando y apoyar a nuestra África, que es apoyar a los pueblos necesitados del mundo. Fíjense, deberíamos estar discutiendo los informes científicos aquí y tomando decisiones. Deberíamos estar concentrados en otro tema también de primer orden, que es la supervivencia de nuestra especie en el planeta, el cambio climático. Como decía ayer con un poema de los indígenas de Sudamérica, después de que ya no puedan envenenar más ríos, después de que se acaben los lagos envenenados, después de que no haya ni un pez para comer, entonces los poderosos del mundo tendrán que comerse su dinero. Se quieren crear fórmulas extrañas, cuando hay que reconocer que hay que hacer un esfuerzo extraordinario y declarar una emergencia del cambio climático, una emergencia climática. No solamente discursos, documentos, ofrecimientos generales. Hay que recuperar
la calidad del raciocinio humano de nuestra organización para fortalecerla y para poner en primer lugar en la agenda los verdaderos problemas comunes que nos afectan. Hoy, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tomado un conjunto de decisiones para combatir el terrorismo. Estamos de acuerdo en combatir el terrorismo. Lo venimos condenando desde hace más de 1 año y medio en el ALBA. Porque yo pregunto aquí, nos duele bastante, mucho, el asesinato de periodistas occidentales. Es repugnante los métodos de estos grupos. Pero no nos duele desde hace 1 año y medio, cuando eran capturados niñas y niños de escuelas en Siria por estos grupos terroristas y otros, y los degollaban, y degollaban mujeres en mezquitas. ¿No duele igual? ¿O es que la vida humana vale más si es de un país y de un color que si es de otro país y de otra región? A nosotros nos duele la vida humana de la misma manera. Y por eso hemos condenado el ataque terrorista sostenido por la OTAN y por aliados contra Siria durante 1 año y medio para cambiar de régimen. Y se los digo aquí, y lo decimos con la fuerza de la verdad que tenemos en nuestra alma de bolivarianos y de chavistas. Si el gobierno de Siria hubiera sido derrocado por estos ataques insensatos e imperiales, hoy en toda esa gran región de Siria, el Líbano, Irak, Jordania, hoy por hoy se hubiera establecido un poder de estos grupos terroristas. Duélale a quien le duela, lo tenemos que decir. Es el presidente Bashar al-Assad y el gobierno democrático y constitucional de Siria quien ha detenido a los terroristas y los ha sufrido miles de muertos. Nosotros creemos que en vez de estar bombardeando y bombardeando en una lógica demencial, hay que hacer una gran alianza de paz contra el terrorismo, respetando la soberanía de las naciones, respetando los gobiernos soberanos de toda esa región. Solamente nos gustaría que la delegación de Estados Unidos tomara nota de esto y se lo transmitiera al presidente Obama. Solamente una alianza que respete la soberanía de estas naciones, el concurso de sus gobiernos, de sus pueblos y de sus fuerzas armadas derrotará de verdad al Estado Islámico y a todas las fuerzas terroristas que han surgido como un Frankenstein, como un monstruo amamantado por el propio Occidente. No va a haber otra manera de derrotarlos, con bombas que matan sobre todo a los inocentes. Nunca matan a estos grupos armados, matan a los inocentes. Ya basta de tanto bombardeo y tanta muerte contra el hermano pueblo árabe de Irak. Hay que convocar a los gobiernos soberanos de la República Islámica de Irán, de Irak, de Siria, del Líbano, de Jordania, de Egipto, de la región, y establecer una estrategia política, militar, cultural, comunicacional, integral, acompañada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo demás es demencial. Lo demás es una locura. Fíjense ustedes lo que denunció el presidente de Chad. ¿Qué se hizo con Libia? Estimular el odio y un frente anti-Gaddafi. Hay que acabar con Gaddafi. ¿Y qué está pasando hoy con Libia? Es un territorio de tráfico de armas, de explosivos, de grupos, de bandas terroristas que controlan por pedazos y que han acabado con la historia hermosa de ese pueblo, nuestro hermano pueblo de Libia. Es una carrera demencial a la violencia, más terrorismo, un mundo más inseguro ha salido de la mano demencial de quienes dirigen y toman decisiones en estos organismos. Estamos a tiempo. Nosotros modestamente aportamos nuestra voz, nuestra propuesta, modestamente. Lo hacemos con amor, con verdadero amor. Así como nos hemos solidarizado con el pueblo palestino y seguiremos solidarizándose. El ALBA, desde Venezuela,
ha abierto, como saben ustedes, un puente aéreo de apoyo logístico, modestamente, a alimentos, medicinas, frazadas, a apoyo al pueblo de Palestina, que sufrió hace muy poco una arremetida verdaderamente brutal. La paz total. Nuestra organización debe refundarse para buscar entre todos la paz total. No es la amenaza del uso de la fuerza, ni el uso de la fuerza, ni la conspiración interna para derrocar gobiernos como el que yo presido, los que nos van a llevar a una paz estable. No, es el respeto al derecho internacional lo que nos va a llevar a una paz estable, a una seguridad total. Por último, señora presidenta, quiero agradecer todo el apoyo de esta Asamblea General. El próximo año 2015, Venezuela, por el apoyo de ustedes, asume la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Durante 3 años asumimos la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Y modesta y humildemente aspiramos verdaderamente a jugar un papel para motorizar, para dinamizar todo el proceso hacia la refundación de la Organización de Naciones Unidas. Todo el proceso hacia la reconstitución de una agenda de prioridades mundiales donde todos tengamos voz, todos tengamos voto, donde nadie pretenda imponerse. Así que dentro de un año serán bienvenidos, bienvenidas delegaciones del mundo a nuestro Caracas, a la cumbre histórica del Movimiento de Países No Alineados. Allí los esperamos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a todos y a todas. Que Dios bendiga el mundo y nos dé la fuerza para seguir llevando paz y paz a nuestro pueblo. On behalf En nombre de la Asamblea General, gracias al presidente de la República Bolivariana de Venezuela por su discurso. Solicito a los representantes que sigan en sus asientos mientras saludamos al presidente. Baja el presidium a saludar al presidente que sale de la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Protocolo habitual, 69ª sesión, periodo de sesiones. Y después de 2 décadas y media de trajinar por esos organismos, puedo decirles que este magnífico discurso, que viene de un obrero, ha sido más sincero, más contundente y ha tocado tantos puntos sensibles, mucho más que los que vienen de muchos académicos, sin descartarles ni quitarles valor. Pero también puedo decirles que hay un juego perverso allí que no hemos visto. ¿Estaba con un discurso tan estupendo la sala de la Asamblea General llena a reventar? No. Cada vez que un orador que se sabe que va a ser contundente y poco amistoso con los poderes en boga, se produce una serie de forcejeos tipo lobby, una serie de llamadas, una serie de comunicaciones, y sutilmente se dice, nos agradaría que no estuvieran presentes a tal hora en la asamblea. Lo he vivido. He visto cómo una asamblea que está llena a reventar se vacía cuando viene otro orador. He visto también cómo oradores que tenían poco quórum, de pronto la asamblea empieza a llenarse porque viene otro. Y no solo el interés natural, eso también se juega así de duro en las Naciones Unidas. Dejo esto como testimonio de experiencia. Aterricemos en la realidad de los mercados. El crudo venezolano cerró a $88.39, estable. El precio del promedio de la cesta OPEP a la baja en $94.31. La cesta OPEP, a la que me refería. Y el West Texas, 93,5 al alza. El Brent del Mar del Norte, estable, $97.20.
La onza Troy de oro bajó un poco más, 1.216,75 la onza. Subió el quintal de café a $187,88. El precio del cobre bajó algo, 6.711 redondos la tonelada. Y el níquel, buenas noticias para nuestros productores, 17.179 redondos la tonelada. El euro estable a 1,28. Tal la realidad de los marcadores que utilizamos habitualmente para ustedes. Y ahora, mientras compruebo que en los monitores de los satélites no hay nada que mejore lo que hemos preparado para ustedes en el segundo bloque, si fuera el caso, lo bajaríamos inmediatamente en vivo y en directo. Vamos a hacer un corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Hay un espacio donde puedes encontrarte con la economía, con nuestra historia, con nuestra cultura y con nuestras tradiciones. Librería del BCB Gastón Parra Luzardo. Los libros, tu espacio. Este sábado, la Librería Mediática continúa con la serie de programas dedicados a resaltar el valor de las familias lectoras. Feria linda, feria hermosa. Con tus libros aprendemos y vemos muchas cosas. María Alcira Matute entrevistará a la abuela Gildred Blanco y sus nietos lectores. Y cuando abrieron las margaritas, las lombricitas ya no eran dos. La Librería Mediática, este sábado a las 9 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Carabobo en marcha. En Carabobo, gracias a la revolución, 110.000 niños de 310 escuelas estadales cuentan con alimentación balanceada, dotación de morrales, útiles y uniformes escolares. El gobernador bolivariano Francisco Ameliash llevó de 22-0 la deserción escolar en el estado y aumentó en 13% la matrícula escolar. Carabobo en marcha. El gobierno bolivariano de Caracas presenta la película ganadora en el primer Festival Internacional de Cine de Caracas 2014, Azú, premiada como mejor largometraje de ficción. Los días miércoles 24 y jueves 25 de septiembre, 2 funciones, 4:15 y 6:30 de la tarde, en la Sala Manuelita Sáenz del Teatro Bolívar. Adquiere tus entradas en la taquilla del teatro. Invitan el Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. Con lealtad y compromiso, más de 2.500 trabajadores del Banco del Tesoro celebran 9 años sumando felicidad al pueblo venezolano. El pertenecer al primer banco nacido en revolución es motivo de orgullo. Puedo decir que soy feliz con lo que hago. Un hecho visionario convertido en el primer ejemplo de socialización bancaria, ideado por el comandante Hugo Chávez y profundizado por el presidente obrero Nicolás Maduro. Me siento orgullosamente feliz pertenecer al primer banco nacido en revolución. Yo creo que estoy recogiendo el sentimiento que aquí veo. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Ese aplauso de Venezuela para nuestro Banco del Tesoro. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy vuelven fantasmas de viejos conflictos. Y fíjense hasta dónde vamos a ir. Vamos a referirnos a la legendaria península de Kamchatka. Vean, las latitudes nórdicas, ¿no? Ya en los fríos tremendos. Y la cadena de islas, las Kuriles, ¿no? Que llevan hacia Japón. En esta zona hubo legendarios enfrentamientos entre la vieja Rusia y el imperio japonés. Algunos fantasmas vuelven, los errores tienden a repetirse y no necesariamente para mejor, pero cuando uno revisa la historia, dice, esto tiene algo de déjà vu, pero hay otra lectura, es diferente. Aquí todo el mundo muestra músculo ahora, haciendo maniobras, mostrando moderno equipo militar.
Ahora estamos en Ucrania, ya volveremos a la península. Yavoriv. El ejército ruso efectúa ejercicios militares también en Osetia del Sur y muestra músculo. También las operaciones Tridente Rápido, en la que actúan los intereses geopolíticos occidentales, están a la moda. Y en todo caso, ha habido aquí una incontestable voluntad de llevar adelante una demostración de estados de preparación. Mientras tanto, el ejército ruso efectúa ejercicios militares en Osetia del Sur. Según la nota, unidades acorazadas de artillería e infantería demostraron sus capacidades de destruir blancos utilizando el armamento moderno como tanques nada menos que T-72, vehículos blindados BTR-80, obuses autopropulsados Akacia, lanzaderas múltiples Grad, morteros Podnos, lanzagranadas AGS-17 y RPG-32 y por supuesto armas de infantería. Los ejércitos de la OTAN en el territorio de la Ucrania también movían músculo y se agravaba la situación. Las maniobras efectuadas por los países miembros de la OTAN en el territorio de Ucrania agudizan aún más la situación, declaró este lunes el secretario general de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, OTSC, Nikolai Burdyuzha, en una rueda de prensa con agencias internacionales. Vean esto es una zona interesante, Kamchatka, la región cercana al Ártico que le mostraba en el mapa. Luce todavía verde, no ha llegado el frío del invierno y hay posiciones interesantísimas, pero uno diría, mejor me muevo un poquito de aquí porque puede haber sorpresas. Rusia saca lo mejor de su panoplia terrestre, naval y aérea y muestra músculo. Realiza ejercicios militares a gran escala en el este y norte del país, incluyendo paracaidistas, comandos en tierra. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha supervisado personalmente estas maniobras militares a gran escala en la península de Kamchatka, de la que les hablaba, en el lejano oriente del país. Aquí lo tenemos con su Estado Mayor. E incluso la flota de la Marina rusa en el norte del país ha realizado un ejercicio militar en la región del Ártico como parte de la etapa final de unas maniobras militares especiales llevadas a cabo este año para asegurar que el ejército ruso esté listo para lo que sea. El ministro de Defensa de Rusia dice, las conclusiones finales se harán más adelante, pero hasta ahora podemos hablar de un liderazgo más eficaz en nuestras unidades militares y el aumento de la formación de batalla de los soldados. Vean los trazos de los blindados. Esto tiene su historia. En 1905, durante la guerra ruso-japonesa, 2 buques japoneses entraron en la bahía de Abacha y tomaron Petropavlovsk. La ciudad había sido abandonada de nuevo a los agresores, ya que se había juzgado indefendible. En 1927, los japoneses dejaron la península de Kamchatka y volvieron a ser eternamente soviética. La Segunda Guerra Mundial afectó poco a Kamchatka, excepto en 1945, como base de preparación de la liberación de las Kuriles. Tras la guerra, Kamchatka se declaró zona militar y estuvo entonces prohibida a los rusos hasta 1990 y a los extranjeros hasta 1992. Ahora, otro idioma se habla en las Kuriles. Son maniobras, pero es mucho músculo. Не позволяло работать в сложных метеоусловиях, и сажать современные самолеты там было невозможно. Летчики даже прозвали его «камикадзе». Кроме того, чтобы добраться до аэропорта, приходилось преодолевать... Sergei Ivanov, presidente, administración titular de la administración presidencial rusa, decía. La cabeza presidencial de la administración, Sergei Ivanov, el desarrollo del Lejano Oriente en general, y Sakhalin y la región esta en particular, está bajo constante control de las cabeceras de los estados. Y estamos aquí para demostrar que así es. Era un histórico y fuerte mensaje también para el gobierno nipón. Y esto, desde luego, fue contestado de alguna manera. El secretario de gabinete, Yoshihide Suga, desde Japón decía, al tiempo
que toma en cuenta la situación en Ucrania y también pensando en la reunión del G7 que tendrá lugar delante de la reunión de la ONU, es algo que hemos pensado hacer mientras buscamos fortalecer nuestra cooperación con los países del G7. Y luego, en el punto concreto de estas maniobras y sus consecuencias, dijo: si Rusia trabaja para resolver la crisis de Ucrania de una manera proactiva y directa, no hay espacio para las sanciones, incluyendo las anunciadas hoy, para ser reducido o anulado. Japón, de hecho, amplía las sanciones contra Rusia por la situación precisamente en Ucrania. Japón prohíbe la exportación de armas a Rusia por la crisis de Ucrania y toma además una serie de sanciones que tienen que ver con esto. Banco Central de Rusia. El vicegobernador del Banco Central de Rusia, Ksenia Yudayeva, declaraba hoy, y la dama decía: dada la situación, nos preocupa tanto la diapositiva del rublo, estamos preocupados para reservar y preservar el trabajo normal de nuestros mercados. Y haciendo frente al gran tema de la inflación, respondió: bueno, sin duda la inflación para nosotros es una gran preocupación. Tenemos dos preocupaciones principales: la inflación por un lado y la estabilidad financiera por el otro. Y eso significa que no hay un nivel específico de tipo de cambio que nos ocupe. Y luego otra interrogante dijo: nosotros no hacemos ninguna predicción específica del tipo de cambio. Creemos que a partir de ahora en realidad se observa que el mercado está funcionando correctamente y que en realidad habrá una cierta estabilización. ¿Qué quiere decir inestabilidad? Diapositivas, hay muchos factores. Podemos volver rápidamente a controlar esto. Y luego insistió sobre el tema y dijo: es cierto que hay dos factores, una cierta desaceleración del crecimiento económico y también el impacto de algunas sanciones, por supuesto. Y este nerviosismo del mercado que afecta al tipo de cambio, sin duda. Pero esto también significa que se puede dar un salto tan pronto como el mercado se estabilice y se estabilizará. It affected the exchange rate definitely, but this also means that it can rebound as soon as the sentiment of the market will stabilize. En Ucrania había reacciones contra todo lo que pareciera ruso también, y algunos se dedicaban a destruir los históricos monumentos de guerra, ¿no? En muchos países de esa esfera, hasta los novios, cuando se casaban, iban a dejar en homenaje a los caídos, tal vez el ramo de flores de la novia. Eso lo vimos en varios países de esa órbita. La realidad aquí es que en una aparente calma hay un mar de fondo, ¿no? Y hay gente que ha decidido tener gestos. Un luchador de la oposición, aquí en Donetsk, Ucrania, decía: este era el monumento a los caídos en la Gran Guerra y realmente era una pieza interesante. Lo que queda de ello ahora es muy diferente. Es esto. ¿Qué hicieron para destruir semejante monumento? Es difícil de entender. Pero los que actuaron en ese sentido, como un desafío a lo que consideran fuerzas de ocupación y que les recuerdan que la sangre que derramaron sus mayores ahora no tendría razón de ser, lo destruyeron, borraron un hito histórico. Dice: nuestra tradición es que las parejas jóvenes vendrían aquí. Todos vinimos aquí cuando mi hermano se casó, también cuando me casé, por lo que este lugar es como tierra sagrada para nosotros, recuerda a nuestros muertos. Ahora, ante el monumento distraído y destruido, el hombre decía, un luchador de la oposición, que no dio su nombre, ¿no?, al saber de esta noticia, dijo: esta es una importante estrategia. De aquí se puede bombardear ciudades cercanas y se puede usar equipo militar y podemos bombardear de aquí equipo militar del enemigo. La oposición de Ucrania está luchando unos contra otros para controlar este lugar, ya que el que ocupa la colina tiene una garantía de victoria desde esta cota alta. Cualquiera sea el caso, hay mucha destrucción
pero no mucha demostración de tropas. Todos recuerdan el valor histórico y cómo fue regado con la sangre de los combatientes de generaciones anteriores, que son recordados con estas ofrendas permanentemente. Mi abuelo luchó por este lugar, no sé cómo decirlo. Este lugar es nuestro dolor permanente desde la Segunda Guerra Mundial y ahora lo sigue siendo, es un santuario. ¿Quién trajo el dolor a nosotros? Es nuestra gente. ¿Y quién добавил? Наши соотечественники. Ой, все. No puedo entender esto. Y así, Obama hoy asumía su derecho de palabra en las Naciones Unidas y con el ritual habitual, todo invitado se sienta allí, es nombrado, se le invita a ocupar el podio y tenía preparado, por supuesto, un discurso que representa una nueva línea de su política exterior en este organismo donde de alguna manera hay proyección mediática mundial, si es que la necesita. Se le invita a ir al podio. Mr. President, we come together at a crossroad between war and peace. Nos reunimos hoy en una encrucijada entre la guerra y la paz, entre desorden e integración, entre el miedo y la esperanza. No olvidemos que Obama es un mago del teleprompter, ¿no? Tiene uno a la derecha y otro a la izquierda. En todo el mundo hay postes con señales de progreso. La sombra de la guerra mundial que existía durante la fundación de esta institución ha sido eliminada. Y la perspectiva de guerras entre las principales potencias reducida. La fila de Estados miembros se ha más que triplicado y más pueblos viven bajo los gobiernos que han sido electos por ellos. Cientos de millones de seres humanos han sido liberados de la prisión, de la pobreza, y la proporción de aquellos que viven en extrema pobreza se ha reducido a la mitad. Y la economía del mundo continúa fortaleciéndose luego de la peor crisis financiera de nuestras vidas. Hoy en día, si usted vive en el centro de Nueva York o en el pueblo de mi abuela, a más de 200 kilómetros de Nairobi, se puede tener en la mano más información de la que mayormente hay en las bibliotecas del mundo. Juntos hemos aprendido a curar la enfermedad. Del ébola no dijo nada, ¿no? Pero dijo, juntos hemos aprendido a curar la enfermedad y aprovechar el poder del viento y el sol. La existencia misma de esta institución es un logro único. La gente del mundo se compromete a resolver sus diferencias de forma pacífica y a resolver sus problemas juntos. A menudo digo a los jóvenes en los Estados Unidos que este es el mejor momento en la historia humana para nacer. Para ustedes es más probable que nunca saber leer y escribir, estar sano, ser libres de perseguir sus sueños. Y sin embargo hay un malestar generalizado en el mundo, la sensación de que las mismas fuerzas que nos han traído juntos han creado nuevos peligros. Y el hecho de que sea difícil para un solo país aislarse de las fuerzas globales. Y aquí sí respondió a nuestra pregunta. Al reunirnos aquí, un brote de ébola abruma sistemas de salud pública en África Occidental y amenaza con moverse rápidamente a través de las fronteras. La agresión rusa en Europa recuerda los días en los que las grandes naciones atropellaban a las pequeñas por ambición territorial. La brutalidad de los terroristas en Siria e Irak nos obliga a mirar al centro de las tinieblas. Cada uno de estos problemas exige atención urgente, pero también son síntomas de un problema más amplio: el fracaso del sistema internacional para mantener el compás con un mundo interconectado. Ahí estaba el secretario general, la titularidad de la delegación, y Moscú tomaba nota. Esta es la residencia protocolar, no el edificio gigantesco de la época del realismo socialista. Esta es la residencia protocolar de la Cancillería rusa, donde el señor Lavrov
recibe a los grandes dignatarios cuando no se trata de papeleo, sino de manejar las cosas de una manera un poco más personal, y donde se siente cómodo dando algunas declaraciones importantes como vocero fundamental de lo que es la política exterior de la Federación Rusa. De aquí salieron hoy declaraciones respondiendo a lo que acabamos de oír que dijo Obama en el seno de las Naciones Unidas. Y eso, por supuesto, vino en la voz y la presencia del canciller con más horas de vuelo en el planeta, Sergei Lavrov. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha recriminado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, su discurso ante la Asamblea General de la ONU y ha dicho que según esta alocución, oigan bien, Rusia figura como la segunda amenaza más grave a nivel mundial por detrás del ébola. El discurso de Obama, la agresión rusa en Europa, aparece en segundo lugar como amenaza para la paz y la estabilidad internacionales, solo por detrás del ébola. Estado Islámico y otras organizaciones terroristas aparecen en el número 3, ha dicho el jefe de la diplomacia pública. El ministro reprocha de esta forma que la postura de Rusia sobre Ucrania fuese el segundo peligro citado por Obama, que sin embargo estuvo dedicado en su mayoría a la amenaza del yihadismo. El presidente estadounidense ha criticado la postura de Rusia en la crisis ucraniana y ha hablado expresamente de agresión. Los países más grandes no deberían ser capaces de acosar a los más pequeños ni redibujar las fronteras, ha dicho Obama, que ha exigido respeto para las normas internacionales. Lavrov siguió indicando que las violaciones en las que habría ocurrido Moscú durante los últimos meses es por su colaboración con los separatistas ucranianos. Estas palabras no gustaron a Lavrov, quien ha asistido al frente de acusaciones unilaterales y a las culpas que reparte Estados Unidos. Moscú, dijo, está interesado en resolver conflictos a través de un diálogo de iguales. El ministro de Exteriores ruso ha avanzado que trasladará su malestar personalmente al secretario de Estado John Kerry. El Vaticano también tiene sus problemas. Un ex arzobispo y representante del Vaticano en República Dominicana resultó ser un pedófilo que pagaba para tener sexo con niños. Y este nuevo papa, por supuesto que no está dispuesto a aceptarlo ni a taparlo. Este es el hombre que se transformó en un problema. Aquí, este monje franciscano dice: creo que ha estado demostrada una coherencia entre lo que predica y la decisión que se ha tomado. Si fará un proceso correcto, justo. Estamos de acuerdo. No estoy informado de los detalles, pero habrá una decisión correcta y justa. Que sean castigados los... Y esta peregrina argentina dice: estamos de acuerdo porque está luchando en contra del abuso sexual este papa. Los perpetradores deben ser investigados. Lo hemos sabido desde cuando era cardenal en Argentina y siempre hemos acordado con lo que dijimos. Creemos que él siempre ha sido excelente y estamos totalmente de acuerdo con él. Nos pareció excelente siempre. Estamos totalmente de acuerdo con él. Carol Jones, peregrino británico. Han ocultado durante demasiado tiempo y también en el Reino Unido. Es necesario que se actúe sobre los pederastas de inmediato. Está bien, no sabía nada al respecto, pero él actuó correctamente. El Papa debería actuar en estos temas porque esto es un problema muy delicado para la Iglesia Católica. Esto puede llevar a la gente a tener más confianza en la Iglesia Católica y sus estructuras. Hemos recordado conmovidos a tantas víctimas, un pueblo durante tanto tiempo oprimido. El Vaticano arresta al ex nuncio Joseph Wesolowski por pedofilia. Nunca se había visto un sacerdote, menos a un ex nuncio apostólico, encerrado en su vivienda del Vaticano. Hoy ha ocurrido. El polaco Joseph Wesolowski, de 66 años y ex embajador de la Santa Sede en República Dominicana desde 2008 hasta su destitución, el año pasado se encuentra bajo arresto por pederastia. Primero fue condenado a colgar los hábitos, luego obligado a dejar el sacerdocio y ahora ha sido directamente recluido. Yo no creo que no se sabía, y esto es lo más impactante para mí. Por supuesto que estoy muy apenado. Creo que el Papa Francisco es una persona lo suficientemente sabio, abierto y que tal vez voy a empezar a hacer algo. Los niños deben ser protegidos. La Iglesia finalmente debe despertar y dejar de ocultar a sus obispos y sacerdotes.
Creo que la Iglesia siempre ha reaccionado a lo que está sucediendo y siempre reaccionará al pueblo pecador, decían estos creyentes. Powinien być potraktowany jak każdy inny, kto ma coś na sumieniu. Cualquiera sea el caso, la Iglesia tiene mucho que levantar de las alfombras donde se barrió mucha basura por debajo. Y todos los cristianos católicos estamos muy satisfechos con este nuevo padre, Papa, porque realmente esto es inconcebible, ¿no? Una de las frases más duras de nuestro Señor Jesucristo fue para aquellos que abusan de los niños. Y entre ellas dijo, más os valdría ataros al cuello una piedra de molino, la piedra de los viejos molinos son varias toneladas, ¿no? Y arrojaros a lo profundo del mar. Y dijo, lo que le hacéis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis. Bueno, cosas veré de Sancho. Nuestra querida, contaminada y única nave espacial, Dios mediante, dará otra vuelta sobre su eje imaginario y estaremos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.